estuvo en Corrientes Patricia Bullrich. Patricia Bullrich presentó este libro, Guerra sin cuartel, eliminar con la inseguridad en la Argentina. Este es el libro de ella. En la presentación del libro hizo mucho hincapié en lo que ocurrió en Corrientes con el narcotráfico. Especialmente se extendió en los hechos, lo que ocurrió en Itatí, pero no hizo referencia a otras situaciones que podríamos agregar, pero no es el caso. Y decíamos al comienzo que iba a estar con nosotros la diputada que representa a PRO en el Congreso Nacional. Bienvenida, Ingrid. Vamos a ver qué les deja a ustedes la presencia de Patricia, presidenta del PRO. ¿Qué le deja al PRO de Corrientes? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Fue muy positiva la visita de Patricia Bullrich. En principio fue una agenda muy acotada, muy poco tiempo, pero sin embargo se hizo mucho en ese poco tiempo. A la mañana ella estuvo visitando al gobernador. Cuando iba en su viaje desde Misiones al Chaco, pasó a la mañana por el despacho del gobernador. Tuvimos una reunión amena, autoridades del PRO con el gobernador y ella, muy amena. Fueron ellos compañeros de banca. Cuando el gobernador fue diputado nacional, ella también era diputada nacional, así que se conocen bien. Después el gobernador les llevó a mostrar las obras de remodelación de la plaza, caminamos por ahí, vimos todos los alrededores de la plaza, los edificios coloniales que tenemos, casi todos remodelados, así que fue muy positivo. Después a la tarde, cuando ella regresó del Chaco, tuvimos una conferencia de prensa, después una reunión con la dirigencia, es decir, con las autoridades nuevas del PRO, del Consejo Provincial, todos los representantes departamentales, que tenemos 24 departamentos constituidos, solo nos falta uno, Itatí, pero lo mismo estuvo la representante de Itatí. Y después la presentación del libro. Yo creo que ella, y lo planteó en la conferencia, tiene un concepto diferente a cómo se inició el PRO y tiene una dirección mucho más federal. Es decir, vino a promocionar, a apoyar a la dirigencia local, pero al mismo tiempo instó, en la reunión partidaria sobre todo, a que nosotros tomemos las riendas del partido, todos los que somos autoridades, hagamos lo mismo dentro de la provincia, vayamos a los municipios, a los departamentos, apoyemos, promocionemos a nuestra dirigencia de cada uno de los lugares y que ellos tengan autonomía también para definir sus alianzas, sus candidaturas. Así que en ese sentido yo creo que fue muy positivo internamente y obviamente para con la comunidad fue más que positivo. Yo he visto, les soy franca, un poco, no digo que me sorprendió, pero siempre no deja de sorprender la simpatía que manifestó la gente por ella, por ejemplo, en su recorrido por la plaza. Sí, ahora, ratificando lo que está diciendo Ingrid Jeter, en la conferencia de prensa ella dijo de que el PRO no se va a manejar como, digamos, en una forma nacional, sino que se le dejaba a cada distrito que resuelva, o que dentro del concepto general, por supuesto, pero esa autonomía a los distritos para manejarse en tema de alianzas locales o lo que fuera. Eso fue efectivamente, como acaba de decir Ingrid, una demostración de respeto al federalismo y de dejar a los distritos que elijan autoridades como eligieron de común acuerdo. Estuve con Carlos Hernández también hablando anoche, me comentó de que que habían acordado que no llevara internas. Bien, ustedes van a tener que elegir también representantes nacionales, porque tenemos las elecciones nacionales para diputados y senadores, no solamente las autoridades provinciales. Están considerando ese tema, se habla con el resto de la Unión Cívica Radical y los otros partidos. Todavía no hay conversaciones formales.
nosotros estuvimos con el gobernador, con el nuevo presidente del PRO, y él nos dijo, y nosotros también entendemos que debe ser así, bueno, ahora después de esa conversación ya ha habido una reunión dentro del radicalismo, creo que está acordado dentro del radicalismo, hay como más una definición, el gobernador va a ser reelecto, va a ser candidato a la reelección, así que él afirmó que después de eso, y sería la semana que viene quizás, van a empezar las reuniones formales con los distintos partidos que conforman el bloque. Y nosotros sí, por supuesto, estamos evaluando, todavía tampoco formalmente, sino en conversaciones informales, tenemos candidatos y tenemos buenos candidatos para ofrecer en esos lugares, así que cuando tengamos la oportunidad formal lo vamos a hacer. Claro, también en el interior seguramente van a presentarse en algunas listas de algunas ciudades. Sí, por supuesto. Tenemos buenos candidatos a intendentes. Bueno, en Riachuelo Martín va a ser candidato a la reelección y tenemos candidatos a viceintendentes, no formales porque todavía no se ha presentado la lista, pero muy posiblemente. Así que sí, estamos en el interior muy presentes. Bien. Hablaron de fechas que más o menos están... En realidad, el gobernador manifestó que todavía no está definida la fecha. Como usted dijo, muy posiblemente sea antes de las PASO. Personalmente considero que sería bueno que sea antes de las nacionales, entonces ya se define, digamos, la provincia y después nos dedicamos solo a las nacionales, pero no hay fecha definida. Yo tengo la misma información que usted, que muy posiblemente sea el 29 de agosto, pero tampoco está definida. Sí, hay incluso un movimiento en Buenos Aires para propiciar para las elecciones nacionales, porque digamos, la lista, una lista única, hacer, digamos, en la que están firmando representantes de distintos movimientos, no que hay algún kirchnerista también que firma, es larga la lista publicada por el diario La Nación, que hablan de la lista única. Eso, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Es positivo? Porque acá vamos a tener, si hay 23 partidos que ya se manifiestan a favor de Tassano, más los que puedan haber del Partido Justicialista, que estará también otra vez alrededor de 17, 18, más los que pueda crear canteros por otro lado, va a haber que tener una mesa llena de boletas que va a ser muy difícil manejar. Sí, en realidad yo soy autora de uno de los proyectos de boleta única, así que estoy absolutamente a favor. Por supuesto, toda la discusión todavía es en el ámbito nacional, pero en el proyecto se invita a las provincias a sumarse. Yo creo que va a ser un gran adelanto democrático. No creo en forma racional hoy ya con las fechas que lo podamos lograr para estas elecciones. Hubiera querido que así sea, porque hubiera sido muy positivo, sobre todo incluso desde el punto de vista sanitario, para no manosear boletas. Va a democratizar mucho más la elección porque se elimina el boleteo, o sea, que es importante. Muy importante, sobre todo que da mucha ventaja al partido que tiene estructura, digamos. Y después se eliminan también la fiscalización permanente, el ingreso de los 15 o 20 fiscales cada media hora al cuarto oscuro para controlar si nadie robó la boleta, si nadie escondió. Todo eso deja de existir, entonces se democratiza, se da mucho más posibilidades a candidatos que no tienen partidos con estructura. Lamentablemente no vimos mucho eco en la mayoría del Congreso para aprobarlo, sobre todo el oficialismo, pero como usted dice, está mezclado, hay de todo. Digamos, los que propusimos somos muchos de Juntos por el Cambio, pero algunos también del oficialismo, del peronismo, de los partidos provinciales, pero evidentemente la mayoría todavía no está dispuesta a dar ese paso, pero yo creo que es indispensable. Si no lo hacemos ahora, tendremos que hacerlo en el 2023, pero indispensable modernizar en algún sentido nuestro sistema electoral. Así es. Para evitar toda esa situación en la que alguien tape las boletas de uno, de otro, es un problema. Y además la boleta única, doctor, también tiene la foto del primero y segundo candidato, que también ayuda mucho, porque a veces nos dicen con argumentos de que la gente no está preparada, no sé, yo no coincido con eso, pero hasta ese argumento se rebate, porque en el otro es más fácil, tiene la foto del candidato, es más fácil incluso elegir, digamos, y ahí la gente con buena reputación tiene buenas chances. Sí, incluso hay algunas provincias que lo tienen para, como el caso de Santa Fe. Córdoba también.
y Salta lo tiene en boleta electrónica. Bueno, entonces estamos quedándonos atrás. Y Ciudad de Buenos Aires también. Sí. ¿No? Hay otra cuestión, Ingrid, a ver, ¿qué opinás? Últimamente, a raíz de todas estas cuestiones de alianzas que se cambian de un lado para otro y demás, se me está ocurriendo de que las elecciones estas intermedias, hablo del orden nacional, que son intermedias, digamos, le quitan respaldo a quien gobierna. Porque si se elige diputados nacionales por 4 años, resulta que el próximo presidente asume con la mitad de diputados del otro presidente que se fue. Entonces no sé si no es mejor elegir directamente por 4 años junto con el presidente, con el caso del gobernador, porque resulta que vamos al caso, no es ni para defenderlo ni para apoyarlo. Fernández asume en diciembre, el gobernador próximo asume en diciembre. Viene enero, febrero, empiezan a trabajar en marzo y ya está, hasta que termina de acomodarse el presidente o el gobernador, va pasando medio año y ya se está pensando en la elección que va a venir el año que viene, es decir, a los 2 años. Y no se hacen las cosas que deben hacerse. Por ejemplo, en el orden nacional, el costo energético que está siendo en estos momentos un problema entre el presidente Guzmán y la presidenta en ejercicio en estos momentos, que no está Fernández en la Argentina, digamos, porque no quieren aumentar las tarifas porque hay elecciones. Y muchas veces hay que pensar en los 4 años y hay que tomar medidas que pueden parecer en un momento impolíticas, pero son necesarias para el desarrollo del país. Para lo cual, para llevar adelante mi idea, hay que modificar la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, tiene una lógica y también hay argumentos para defender lo que tenemos actualmente, en el sentido de que es muy riesgoso también, porque puede ser un buen candidato o muy carismático candidato a presidente que arrastre, digamos, una elección de diputados de una amplia mayoría, y con una amplia mayoría se pierde un poco el equilibrio de poder, haga un mal gobierno y a los 2 años uno no tiene una herramienta para ponerle un freno. Eso podría ser un argumento para defender que cada 2 años haya elecciones. Yo lo que creo es que lo que tenemos que empezar a votar mejor, digamos, no aceptar siempre el populismo. Todos sabemos que el atraso de las tarifas después viene en perjuicio de los propios ciudadanos. Vamos a tener más corte de luz. Más inflación. Claro, lo que en realidad tiene que detener el gobierno es la emisión para que no haya más inflación. Y con respecto a las tarifas, yo le quiero decir una cosa. Nosotros estamos estudiando ahora como equipo porque a mí me indigna mucho que toda la discusión, es más, el decreto en realidad de Fernández congela las tarifas de norte y de sur, pero en realidad entre todo el país siempre le estamos subsidiando a la gente de Buenos Aires, porque ahí está la masa más grande de votos en realidad. Así es. Ya le subsidiamos los 12 años primero del kirchnerismo y no entiendo, por eso lo estamos estudiando y vamos a ver si podemos presentar algún proyecto, cómo un presidente puede legislar, o porque en un decreto está legislando, para un sector del país, porque no dice en general, las tarifas se congelan en de norte y de sur, no se congela en la de PEC, digamos. Sí, si bien también tiene ciertos condicionamientos los entes de energías provinciales, desde lo nacional, en realidad nosotros pagamos hoy todavía con las actualizaciones que hizo el gobierno de Macri 10 veces más de lo que están pagando la gente de Buenos Aires. Claro. Y antes pagábamos 100 veces más, y no nosotros, el resto de las provincias también. Se hace un congelamiento para 12 millones de votantes del Gran Buenos Aires,
más los 3 o 4 millones que están y en todo, doctor, federal. le cuento un detallecito. Nosotros estuvimos el otro día reunidos con Silvana Giudici, que es un miembro de la oposición dentro del directorio del ENACOM, y nos contó las últimas medidas. En realidad, todas las medidas que toma este gobierno son realmente populistas, que perjudica al provinciano, al ciudadano que vive en ciudades chicas. Por ejemplo, le autorizó la suba. Yo estoy en contra de la intervención del Estado dentro de las tarifas. Para mí tiene que ser un libre juego del mercado. Si uno quiere pagar más el internet para mejor velocidad, mejor datos, mejor, y si quiere pagar menos, y la empresa si tiene que aumentar es porque en realidad tiene que aumentar, o si no, no lo haría para poder conseguir más clientes. La cuestión es que autorizó únicamente un 5% de suba en ciudades de más de 100.000 habitantes y hasta un 25% en ciudades de menos de 100.000. Fíjese, esa medida está tomada exclusivamente con un criterio electoralista, claro, de corto plazo. No tiene ningún sentido lógico. Y un porcentaje que usted paga y que yo pago en el servicio de internet va a un fondo que está previsto para promocionar, por ejemplo, donde ningún proveedor privado le conviene ir, a La Quiaca, en un lugar lejano, pero hay personas ahí. Entonces con ese fondo el Estado debería poner una antena para que esa gente pueda tener internet. ¿Sabe qué se está haciendo en este momento con ese fondo? Comprando tarjetas de datos y repartiendo en los barrios humildes del conurbano bonaerense. Sí, todo se hace en función de esa gran concentración que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo pienso que habría que dividir, hacer 2 provincias, porque los problemas que tiene el conurbano no son los mismos que tiene el oeste de la provincia de Buenos Aires, y que tiene que aceptar las resoluciones que se hacen para ese gran Buenos Aires. Otra cuestión, estamos acostumbrados a hablar de capital federal. Ya no existe más la capital federal. Lo dijo la Corte, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde está residiendo el poder federal? Hasta el presidente habla de la capital federal. No existe la capital federal. Ya Buenos Aires es una provincia más. Es una provincia más. Ya, completamos lo que antes eran 14 provincias y 10 gobernaciones, 24, que ya estamos en eso. Bien. ¿Ustedes están esperando que el radicalismo los convoque? Que están por sí, estamos en permanente diálogo, pero sí el radicalismo encabezado por el gobernador en realidad va a convocar a los diferentes partidos para conversar sobre candidaturas y demás. El problema de la vicegobernación está todavía en veremos. Incluso hay quienes han sostenido, lo resaltábamos en el programa anterior, que es posible que Ricardo Colombi pretenda ser vicegobernador, para repetir un poco el esquema que tenemos nacional de que el vicegobernador influya en las decisiones como la vicepresidenta influye, y son 2 situaciones distintas y un espejo malo en el cual reflejarse. Totalmente. Hacer una fórmula radical y no darle participación a alguien más del grupo que integran. No, sobre todo que el vicegobernador tiene una función totalmente distinta, ¿no? Presidir un cuerpo legislativo, acompañar. Yo creo y siempre digo que el ideal es que el gobernador elija a su compañero de fórmula. Por supuesto, por supuesto. Bien, vamos a estar atentos, Ingrid, porque creo que a todos los correntinos nos interesa saber cuándo votamos y a quién votamos o a qué propuesta votamos. Seguramente ustedes tendrán una propuesta correntina. Por supuesto, y la vamos a estar expresando cuando el tiempo de campaña también se acota en la nueva ley que pasa las pasos al 12 de septiembre, se acota de 60 a 45 días. Pero vamos a estar, por supuesto, trabajando ahí. Yo sigo con mis razonamientos raros. En la postergación de los 30 días les conviene a ambos grupos. El gobierno quiere 30 días más a ver si puede corregir un poco la situación que está teniendo. Y a la oposición le conviene 30 días más para que siga en el tobogán el problema
partidarios. Pero bien, yo decido... también había un proyecto radical de dos diputados radicales para postergar las elecciones. Sí, en realidad nosotros aceptamos, digamos, yo estaba en desacuerdo. Yo creo que el cronograma electoral había que respetarlo tal cual como estaba. Pero bueno, la mayoría de la mesa de Juntos por el Cambio aceptó con el condicionamiento de una cláusula cerrojo de que no se vuelva a modificar. Era un poco preservar las pasos. Se pensaba que si no se aceptaba eso directamente, la mayoría, el oficialismo unido a los otros bloques, iban a suspender directamente las pasos o la iban a llevar el mismo día que las nacionales. Bueno, fue una decisión de la mesa y nosotros vamos a acompañar. Bien, digamos, el presidente y los 22 gobernadores, salvo la ciudad autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, 22 gobernadores estaban dispuestos a que se suspendan las elecciones primarias. Es decir, que mientras que el kirchnerismo, para resolver sus problemas en la provincia de Buenos Aires, quería las pasos. En definitiva, una vez más, Cristina doblegó la intención del presidente. El tema de la vacunación. Mientras todavía no se produce, no se termina de vacunar a los agentes de la salud, a la gente que está en la salud, se le da 4.000 vacunas a los camioneros. ¿No tendríamos que respetar un poco el balance inicial? Incluso en el interior de la provincia hay venta de vacunas. Hay una enfermera que está haciendo el Sí, de eso hablamos ayer con el gobernador y él dijo que ordenó la inmediata denuncia, apartamiento del cargo, denuncia y que no se perdone absolutamente a nadie que haya estado involucrado en eso. Y por otro lado, yo creo que sí, que lo ideal es respetar el calendario, digamos, primero el personal de salud, después la gente por la edad. Porque la edad es en esta enfermedad muy definitorio. Digamos, la mayoría de la gente que padece seriamente la enfermedad o que fallece es la gente que tiene más edad. Entonces hay que respetar eso y la gente con riesgo, que hay enfermedades prevalentes que tienen más riesgo. Y después nosotros presentamos el proyecto para que también la gente que trabaja en prensa esté incluida como personal esencial, como los maestros y los policías. Es decir, cuando se alcance, ahora se están vacunando maestros más jóvenes que la edad general, digamos, y policías o fuerzas de seguridad que también son más jóvenes o tienen alguna enfermedad prevalente. Bueno, nosotros consideramos que ahí tenían que estar también los medios de prensa, la gente, los mobileros, los fotógrafos, la gente que está todo el día también en la calle o como usted haciendo reportaje, porque se fueron considerados esenciales, nunca dejaron de trabajar. Y sin embargo no están incluidos en ningún plan de vacunación. Sí. Pero bueno, insisto, yo creo que lo primero es la gente de más edad, más de 60, una vez que uno tiene todo el personal de salud, todo el personal de más de 60 vacunado, bueno, puede empezar con grupos especiales. Y los camioneros, no sé, la verdad, lo que no me gusta es que haya sido como un logro de una persona porque se impone. No, todo hay que hacer mucho más racional, más razonable. Si es para solucionar, por ejemplo, había mucho problema en Paso de los Libres, Uruguayana, ¿no? Porque los argentinos le hacían el hisopado, la cuarentena. Ahí la gente del cruce, las empresas incluso conmigo se comunicaron y me dijeron, no podemos pagar nosotros y ver cómo se puede vacunar exclusivamente a los camioneros que hacen tránsito internacional para que sea más fluido. Bueno, lamentablemente esa posibilidad no existe de comprar la vacuna, ¿no? Entonces, pero yo creo que así el logro y menos Moyano, que se vacunó él, la mujer y el hijo de 18 años. Sí, el gobernador anunció al comienzo de la pandemia que iba a comprar 300.000 vacunas para Corrientes, pero de la Nación pararon la posibilidad de hacerlo. Bien, nosotros vamos a poner algunas de las cosas de lo ocurrido tanto en la conferencia de prensa como en la disertación de Patricia Bullrich en la presentación de su libro. Bien, muchas gracias por tus conceptos, como siempre, Ingrid,
y esperamos que avancemos con la definición de fecha, ver quiénes están en un tema y qué se quiere hacer. Por ejemplo, yo veo con satisfacción, me voy a referir después al tema en profundidad, que se está ahora, nosotros lanzamos el tema de la estación terminal de ómnibus como una prioridad dentro de lo que hay que hacer en Corrientes. El tema del segundo puente, el tema de la hidrovía que lo estamos manejando desde ese tiempo, son todas cuestiones que parece que alguien se despertó en este tema. Bien, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Y el libro de Patricia vale la pena leerlo. Sí.